Se debe llevar a cabo un balance que refleje la situación actual y de este modo se pueda verificar su cumplimiento. Esto se logra a través de las auditorías de lubricación. Se debe realizar basado en los siguientes términos: selección del lubricante, procedimientos de lubricación, organización de los encargados de lubricación, control de la contaminación, manejo y almacenamiento, muestreo del lubricante, análisis de aceites, auditoría del personal relacionado con la lubricación de forma directa o indirecta, análisis de la confiabilidad ligada a la lubricación y seguridad y medio ambiente. Mediante este análisis podemos evaluar cómo está nuestra gestión de lubricación y establecer cómo está el sistema actual y en qué se puede mejorar con respecto a la selección del lubricante, con respecto al almacenamiento del lubricante, su manipulación y aplicación, cómo son la administración de las actividades de lubricación, si hay un programa específico de análisis de lubricante, cuáles son las prácticas de control de contaminación y la disposición ecológica de los lubricantes. Debemos recordar que el lubricante debe satisfacer los requerimientos de la máquina o cuenta con la aprobación del fabricante, que se identifica apropiadamente, que cuenta con hojas de especificaciones o fichas de producto y con las hojas de seguridad de productos. También se debe racionalizar los productos, marcas y proveedores a fin de reducir la cantidad de marcas y proveedores que existen dentro de la planta. Finalmente, se debe evaluar si hay alguna prueba de campo o requisitos para el ingreso del producto a planta. Es vital contar con adecuados procedimientos e instructivos que indican la cantidad óptima, tipo de lubricante y frecuencia óptima de lubricación. Debemos recordar que en ocasiones no son cumplidos en su totalidad los procedimientos que indican tipo, frecuencia, cantidad y todo lo referente a la seguridad y medio ambiente. Es necesario revisar los procedimientos para verificar si cuentan con suficiente nivel de detalle que se requiere o lo estimen los encargados de la lubricación. Se debe auditar también a los encargados de lubricación. Cuando existen fugas, las personas involucradas, producción o mantenimiento, se preocupan por estas y son reparadas de forma inmediata. Aunque es costosa, la automatización de la lubricación es bastante beneficiosa. En muchas empresas también existe poca o escasa cantidad de personal ligado a la lubricación y no existen KPIs asociados a la gestión de lubricación que entreguen información útil referente al desempeño, a la disponibilidad y la confiabilidad de los mismos. Con respecto a la contaminación, se debe evaluar los equipos para verificar si cuentan con sistemas de filtración adecuados y existe un lugar destinado para guardar los lubricantes en un lugar limpio y adecuado, considerando también que es un lugar exclusivo para lo indicado. Aun cuando la bodega de lubricantes se encuentra limpia, por lo general donde se sustrae el lubricante se considerará siempre sucio. Se aplican códigos de limpieza definidos para los equipos críticos de planta. En muchas empresas existe una cultura básica de manejo y almacenamiento de lubricantes, políticas de cómo se deben manejar los lubricantes y la forma en que son almacenados. Y además, en muchos casos existe una rotulación de esto. En muchas empresas se adolece de cuidado de terminales de mangueras hidráulicas o se emplean los mismos sistemas de bombeo en todos los estanques, lo que hace que se genere una contaminación del lubricante extraído y además donde se encuentra confinado. Se cuenta con poco conocimiento para realizar la labor de muestreo del lubricante. En algunas ocasiones se toman muestras y no son enviadas al laboratorio, lo cual provoca datos irreales o poco significativos para el equipo muestreado. Se debe considerar también la existencia de puertos de muestreo. En ocasiones es notoria la ausencia en equipos considerados críticos. Adicionalmente, las muestras de laboratorio por lo general no se encuentran del todo bien rotuladas con toda la información necesaria. Debemos considerar que los análisis de lubricantes deben ser realizados por laboratorios certificados, a fin de que garanticen los resultados y estos sean completos en un lapso apropiado de tiempo de respuesta que requiere la empresa. Muchos fabricantes establecen límites condenatorios basados en variables estándar. Sin embargo, ustedes deben establecer límites a las variables analizadas para cada equipo en función de su operación y tipo de utilización. Es requisito primordial establecer un trabajo conjunto entre el encargado del análisis del informe y el encargado de la lubricación, a fin de que las respuestas a los resultados se puedan implementar y realizar las recomendaciones y actividades preventivas o correctivas que provengan de dicho análisis. Existe personal relacionado directa o indirectamente con la lubricación. Entre esos están el personal de mantenimiento y de operaciones. De forma general, el personal de mantenimiento sí comprende en gran medida la función del activo que se está lubricando. Por tanto, debe involucrarse también al personal de operaciones, mismo que por lo general se considera que no tiene suficientes conocimientos ligados a la lubricación. Y sin embargo, debemos considerar que la mayor parte del tiempo el personal de operaciones está frente a los equipos. Auditar también el análisis de la confiabilidad ligada a la lubricación. En muchas ocasiones, al generarse alguna falla catastrófica, en especial de activos críticos, donde está ligada directa o indirectamente a la lubricación, se realizan análisis de causa raíz para mitigar o eliminar los efectos causados por alguna falla relacionada con la lubricación. También son conocidas variables físicas que pudieran tener algún tipo de impacto en la lubricación. Por ejemplo, la ubicación del equipo, la presencia de alta temperatura, humedad, contaminación, etc. En ocasiones, se detecta que el lubricante solo se cambia de forma predeterminada, sin ningún tipo de análisis. Y por lo general, los cambios que recomiendan las personas ligadas a la confiabilidad no son conocidas por todos los involucrados. Y en muchas empresas no se realizan análisis considerando variables claves de lubricación. Se debe evaluar también la seguridad y el medio ambiente. En
En muchas empresas existe preocupación por el daño que puede producir una mala manipulación u operación de la lubricación. Existen protocolos para proceder cómo desechar los lubricantes ya utilizados. De aquí la importancia de conocer las hojas de seguridad de los productos. Se debe mejorar en muchos casos la iluminación del lugar de almacenamiento, verificar si cuenta con una superficie lavable en caso de existir derrames. Si es factible, se deben implementar software dedicado a la gestión de lubricación específicamente, como el caso de Lubit, cuyo proveedor puede ser ubicado a través del link señalado en la lámina, que permite la administración y la confiabilidad de la lubricación. Este sistema permite reducir los costos operativos, mejorando el tiempo de actividad de las instalaciones y aumentando las ganancias al eliminar la causa del 50% de todas las fallas de los equipos industriales. Asimismo, permite detectar prácticas de lubricación inadecuadas u obsoletas. En el mercado es posible encontrar aplicaciones similares a la señalada. Se recomienda por lo general, el lugar de almacenamiento o bodega debe contar con un piso que sea lavable en caso de derrame. Se deben realizar pruebas de campo al lubricante seleccionado cuando llegue a planta, o en su defecto solicitar la hoja de especificaciones y control de calidad que provee el fabricante del mismo. Se debe generar una política de reducción de marcas y proveedores de lubricante, y adicionalmente contar con un personal que maneje los conceptos claves en la selección del lubricante para cada máquina o equipo. De existir manuales, se debe detallar suficientemente los procedimientos de lubricación existentes o utilizar información que se consigue fácilmente en internet. El personal a cargo de la lubricación debe cumplir al 100% los procedimientos de lubricación en lo referentes a tipo y cantidades, frecuencias y tópicos de seguridad del lubricante. Debe considerarse buenas prácticas basadas en la experiencia de los encargados de lubricación. De existir información, se deben definir códigos de limpieza para cada equipo crítico de la planta, en especial turbinas, compresores y sistemas críticos. Se debe tratar en lo posible de mantener limpio el ingreso a los depósitos y adicionalmente contar con sistemas de bombeos independientes en caso de estanques a granel de lubricantes. Se recomienda también procurar el proteger los terminales de las mangueras hidráulicas, contar con respiraderos y bandejas para evitar derrames de los estanques o recipientes. Se debe capacitar al personal de operaciones que realiza lubricación en sus equipos para que comprendan la importancia de dicha función, y el personal de mantenimiento ligado a la lubricación debe poseer competencias adecuadas referentes al tema. Se debe hacer énfasis en que el personal de mantenimiento comprenda la función del equipo que está lubricando. Se deben generar KPIs asociados a la gestión de lubricación específicamente que entreguen información referente al desempeño, disponibilidad y su confiabilidad. Se debe contar con la cantidad apropiada de personal para todas las actividades de lubricación de la planta. En las industrias se deben generar espacios para que los operadores realicen actividades de lubricación de acuerdo a sus capacidades y disponibilidad. Aunque es costoso en principio, automatizar sistemas de lubricación puede ser realizable. Se debe llevar un control detallado de la cantidad de lubricante utilizado en cada equipo y se deben realizar análisis de modo de fallas y efectos (AMEF) en equipos de alto impacto operacional, en donde se consideren las variables de lubricación. Se debe contar con personas capacitadas en análisis de confiabilidad de los sistemas considerando variables de lubricación. Se debe involucrar a todas las personas basados en los cambios provenientes de los análisis de confiabilidad, y los cambios recomendados de los análisis de confiabilidad deben ser controlados por el personal a cargo. El cambio de aceite no se debe hacer solamente realizándolo basado en la información del fabricante. Muchas veces la operación del equipo puede ser diferente al estándar recomendado por el fabricante. De allí que el cambio de aceite se realice en base a la condición, y esto se obtiene a través del análisis del lubricante. Se debe rotular de manera correcta la muestra del lubricante, indicando no solamente el nombre del equipo, su identificación y el tipo de lubricante, sino cualquier otra variable como temperatura o algún aspecto relacionado con la operación que pueda permitir un análisis adecuado de la muestra. El costo de colocar puertos de muestreo en equipos considerados críticos puede ser mínimo si consideramos que la respuesta que obtenemos de esos análisis va a ser mucho más rentable. En equipos sin puertos de muestreo se debe contar con procedimientos adecuados y conocidos referente a la toma de muestras, garantizando que ésta sea limpia y sin contaminantes. Debemos recordar que una buena gestión de lubricación debe considerar la evaluación del lubricante por su desempeño en función de los tiempos de inspección establecidos para evaluar la salud, la contaminación del lubricante y el desgaste de los componentes. Aun cuando lucen iguales, se debe evitar pensar que todos los lubricantes son iguales. Un aspecto pocas veces considerado es que el lugar de almacenamiento del lubricante no es el más adecuado, debido a que en muchos casos se almacenan en una parte de la bodega las cuales no cuentan con consideraciones ni cuidados específicos. Debemos considerar la presencia de temperatura y humedad ambiental. Estos dos agentes reducen considerablemente la vida del lubricante. Debemos recordar que un aumento de temperatura puede reducir la vida útil del lubricante en un 50% con aumentos de solo 10 grados centígrados, ya sea en uso o en almacenamiento. También un incremento en la humedad contenida en el lubricante puede generar incrementos en su oxidación de hasta 10 veces.